Hola, soy Mixaris Gerosa, profesor y nutricionista, trabajo en el campo de la prevención y te doy la bienvenida al canal. Hola nuevamente al canal. En el día de hoy nos encontramos en el Salón Internacional del Libro de Torino, en Italia, donde voy a poder encontrar muchísimos autores, ya que van a haber muchas editoriales jóvenes, nuevas por conocer. Además que nos vamos a encontrar en un pabellón gigante y bueno, la verdad es que aquí hay muchísimos eventos. Este lugar es muy famoso ya que este es la antigua fábrica de la Fiat, que es la típica máquina italiana. Y bueno, sin más, acompáñenme. Esto va a ser un video bastante corto porque no sé cuánto podré grabar dentro por la afluencia de personas, pero bueno, voy a hacer lo posible y espero que lo disfruten al igual que yo. Bueno, como pueden ver, el cambio ha sido radical. Me encuentro en la biblioteca de mi casa y es que, como les había dicho al principio, que no sabía si podía grabar dentro del pabellón, ya que había muchísima gente y sinceramente me sorprendió bastante porque yo sé que hay muchísima gente durante el fin de semana. Era un viernes, pero efectivamente, bueno, pues había muchísimas escuelas, habían organizado muchos grupos y la verdad es que el Salone del Libro de Torino, siendo uno de los más grandes de Europa, pues se ha convertido en una tradición para muchísimas personas y llegan personas de muchísimos lugares del sur de Italia. Bueno, yo que vivo aquí en Suiza también fui, pero no fui la única. La verdad que fue bastante interesante el poder encontrar nuevos autores, poder encontrar también algunas casas editoriales que normalmente en las librerías no logras ver, sobre todo en librerías grandes como Feltrinelli, Mondadori, y entonces, bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo les aconsejo, si quisieran visitar el Salone del Libro de Torino, sobre todo, de llevar zapatos cómodos, porque se camina muchísimo, se está siempre de pie. Y también les aconsejo pues, que se lleven una especie de picnic para comer, porque las colas que se hacen en el restaurante son exageradas y luego se pierde muchísimo tiempo. Esta vez quiero decir que yo me organicé bastante bien porque el año pasado la verdad es que empecé a hacer el recorrido desde la entrada del pabellón donde se encontraban las pequeñas editoriales, las pequeñas editorías y no, la verdad es que hay un pabellón fuera de ese, externo, que también tenía muchísimos eventos organizados, tenía, bueno, algunas de las editoriales que a mí me hubiera gustado ver, pero no logré llegar allí a tiempo porque la verdad es que el tiempo vuela. Además, claro, uno pasa por donde están los puestecitos y uno se queda mirando, bueno, los nuevos títulos. Hay algunos que a uno ya conoce porque quien es amante de la lectura me entiende seguramente. Dígame, escríbeme en los comentarios si ustedes también son de los que cuando hay una feria del libro o entran en una gran librería, pues bueno, el tiempo
pasa y sin darnos cuenta, pues la verdad que podemos quedarnos a vivir allí sin remedio. Y eso fue lo que me pasó, la verdad. El año pasado que me perdí en las bueno, en la primera parte del pabellón y ya tuve que prácticamente correr, pero ya no es lo mismo. También porque estando siempre de pie, aquí nos levantamos muy temprano. Realmente aquí, bueno, les cuento, yo me levanté súper temprano, tomé el tren hasta Milano Centrale. En Milano Centrale tomamos otro tren, Italo, que es un tren privado, que me llevó a Torino Portanova y de ahí pues se coge el metro, que son realmente 4 o 5 paradas, bastante rápido, y te lleva hasta allí, hasta el Lingotto, que es el lugar donde bueno, se encuentra el Salone del Libro. Y como les decía, lleven zapatos cómodos, llévense de comer también para que no se hagan esas colas interminables que hay en el restaurante. Hay algunos puestecitos también donde te venden sándwich y otro tipo de cosas, pero la verdad es que estaba repleto de gente. Y esta vez yo me organicé y me llevé, bueno, unos bocaditos, me llevé cosas de comer, de manera que, bueno, pues no perdí tanto tiempo y me dio tiempo poder ver un poco bueno, lo que quería realmente ver, porque sinceramente, bueno, hay que llevar las ideas claras ahí. Es verdad que te dan a la entrada, te dan un mapa para que tú puedas orientarte bien dónde se encuentran las editoriales y bueno, que así uno dice, bueno, esta me interesa, esta no me interesa y fue bastante interesante, la verdad. Bueno, yo fui con una intención, ustedes no me lo van a creer, pero realmente fue así. Yo dije, no voy a ir a comprar ningún libro. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la posibilidad, aparte que yo vivo a 40 minutos de Milano, donde se encuentran las librerías más grandes, digamos, de Italia, y sinceramente yo dije, no tiene sentido de que yo vaya a cargarme tanto de libros, porque también estar dando vueltas con muchos libros a cuesta, pues no es que sea lo ideal. Pero nada, dije, tomo nota, hago fotos y bueno, nada, después, pues si quiero algún libro, pues o me lo compro en Milán o de lo contrario, pues bueno, me lo pido por internet, que también es una solución cuando los libros pesan. Bueno, mejor que no me hubiera hecho ese propósito porque de repente llegué a bueno, a un puesto donde se encontraba la casa de editorial Rizzoli. Rizzoli tiene una parte que es Rizzoli Deluxe, que yo no lo había visto. Y ellos que han hecho, han propuesto los clásicos de la literatura, pero con unas portadas lujosas, con dentro, bueno, sinceramente detallado hasta el último milímetro, porque, bueno, con ilustraciones increíbles, de todo. Bueno, me quedé enamorada de esa parte que no me esperaba y que va. ¿Y ustedes piensan que yo iba a pedir eso por internet o esperar a ir a Milán? No, pues claramente que yo ahí lo primero que hice fue empezar a recuperar libros que ya yo había leído, pero que igual los quería en esa edición y ahora se los voy a mostrar sin preámbulos. Bueno, yo, como siempre, traigo aquí mi reading journal porque más o menos me tomo nota, también en español, porque ustedes saben que todos estos libros son en italiano. Pero bueno, son clásicos que ya seguramente que muchos de ustedes conocen o que han leído. Y bueno, el primero que les enseño es este y es el Decamerón de Boccaccio. Yo no sé cómo funciona aquí en Europa, pero yo en Cuba lo estudié ya en la secundaria. Giovanni Boccaccio viene considerado como Dante Alighieri el padre de la literatura italiana. Esta novela son le più belle novelle del Decamerón. Prácticamente esto se desarrolla en 1300 y algo durante la peste en Florencia, donde 10 jóvenes se encontraron, decidieron de alejarse de la metrópoli y alejarse al campo, y ahí cada noche cada uno cuenta una novela, una narración, ¿no? Una historia. Cada historia contiene una moral
Y bueno, prácticamente en estas historias encontramos diferentes géneros literarios. Es bastante interesante porque habla de la infinidad de la vida. Esta edición que yo me encontré, bueno, aparte la portada, que es increíble, como pueden ver, es preciosa, preciosa. Aquí dentro también se encuentran algunas miniaturas que, bueno, son del siglo XV, más o menos de esa época. En esta edición también tengo que decirles, ven qué bonito, la verdad es que es preciosa. Esta edición está escrita en un italiano un poco antiguo, pero bueno, la verdad es que vale la pena, es comprensible, bueno, yo hablo el italiano, pero es bastante comprensible. Y yo creo que la versión que yo había leído en español tampoco era una versión, vaya, en un español moderno. La verdad es que vale la pena. Yo se los aconsejo, si no se han leído el de Cameron, pues bueno, si no quieren comprar el libro, pues vayan a la biblioteca, así por lo menos si no les interesa mucho, se ahorran algo. Yo siempre aconsejo de ir a las bibliotecas. No sé cómo será donde ustedes viven. Yo sé que hay muchas personas, que por cierto saludo, que me ven desde México, y yo no sé allí cómo son las bibliotecas. Yo no sé, por ejemplo, si en Ciudad México hay una gran biblioteca. Yo supongo que sí. Y la verdad es que vale la pena así, a quien es amante de la lectura, poder, pues bueno, y además hay una cosa positiva en coger los libros de la biblioteca, que es que estás obligado a leértelo en un cierto tiempo porque lo tienes que devolver. Y esto hace que no procrastinemos la lectura porque después, como sabemos, la lista crece de libros por leer y bueno, nada. Entonces pasemos a otro para que el video no sea tan largo, y esto es un clásico que seguramente que todos ustedes conocen y cómo no, Las mil y una noche. Miren qué bonito. Es que es increíble. Las mil y una noche, y estas ilustraciones que encontramos dentro del libro son de Edmund Dulac, que, bueno, prácticamente él también fue un ilustrador de obras de los hermanos Grimm y, si no me equivoco, de los cuentos de Andersen. Así que digamos que aquí estamos en un nivel bastante importante. Ustedes saben que Las mil y una noche son cuentos. ¿Quién no se acuerda de Sherezad? Bueno, yo lo llamaba en Cuba Cherezada. No sé ustedes si. Pero bueno, vamos a decir las cosas con propiedad. Sherezad es indo-persiano. Esto es un anónimo, si no recuerdo bien. Déjenme buscar mis apuntes para no decirles cosas. Sí, es una recopilación de cuentos árabes, específicamente indo-persiano. Sharazad, la hija del visir que logra conquistar el corazón del rey persiano, narrándole todas las noches un cuento. Y bueno, esta obra se dio a conocer en Europa en el siglo XVIII. Y como les decía, del ilustrador Edmund Dulac, pintor e ilustrador, fue uno de los artistas más aclamados de la Belle Époque. Entonces, bueno, más o menos les voy a ir enseñando algunas ilustraciones, que fue lo que me enamoró. Miren qué bonito, por favor. Sí, es una mezcla de pinturas árabes y Art Nouveau. Y bueno, yo esta edición la quería tener en mi biblioteca, absolutamente. Entonces, vamos a pasar a otra. Yo no sé si ustedes lo conocen en español. Aquí yo lo he visto en Málaga, que es donde más voy. Ustedes saben que yo les he contado que voy muchísimo a Málaga porque tengo familia también. Y realmente lo he visto en español. Este libro que les voy a mostrar ahora es, digamos, la obra maestra de este autor, y viene considerado este libro como el Evangelio
de la cocina italiana. Y estoy hablándole del Artusi. Es conocido como l'Artusi. Pellegrino Artusi decidió en su época, busco los apuntes así, se llama La scienza in la cocina y el arte de comer bien. Bueno, en italiano, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Estamos hablando de 1820 a 1911, que fue la época en la que vivió Pellegrino Artusi. A ver, escritor, gastrónomo y crítico literario. Artusi revolucionó los libros de recetas en Italia. Prácticamente hasta aquel momento los libros de recetas parecían métodos de medicina. Y sinceramente él decidió de escribir un libro y de probar también sus recetas. Y bueno, al principio, como se podrán imaginar, pues bueno, no obstante, él había conocido muchísimas personas influentes, pues bueno, nadie creyó en lo que él había escrito hasta que un día, pues bueno, este libro se hizo súper famoso. Cuento que esta obra se publicó o tuvo 15 ediciones antes de que falleciera Artusi. Sin embargo, hasta nuestros días, más de un centenar. En el año 2020, si no me equivoco, se cumplieron los 200 años de su nacimiento. Fue un evento porque también aquí donde yo vivo, en la Suiza italiana, pues bueno, lo celebraron, ya que él también tuvo, bueno, relaciones aquí con esta parte de Suiza. En esta edición se pueden encontrar más de 790 recetas. Y es muy interesante porque no solo encuentras las recetas, sino también él te cuenta cosas. Y, por ejemplo, hay una historia que me impresionó muchísimo porque él cuenta de que se había ido a Firenze o a Livorno, algo así, bueno, en la parte de la Toscana. Y bueno, había terminado muy tarde las reuniones que tenía y se le fue el tren. Entonces, bueno, a esa hora buscar una hostería que estuviera abierta para poder cenar y la única que encontró había un plato de minestrone. Y él, bueno, da la receta del minestrone. El minestrone es una sopa de verduras, sin más, que contiene también legumbre. Y bueno, las verduras que normalmente se hace en invierno o primavera, ¿no? Es decir, en invierno normalmente aquí se hace con verduras ya congeladas y precocidas, la encuentras ya, si no lo puedes hacer tú, sinceramente no tiene mucha ciencia, pero es un plato caliente, ¿no? Y un plato que, bueno, está muy bien. Pues dice que cuando llegó a la habitación, dice que empezó con unos dolores de estómago impresionantes y se pasó la noche entera en el baño y así el día después. Y él claramente que, bueno, dijo seguramente que el problema fue el minestrone, ¿no? Y siempre asoció el minestrone a los dolores de estómago. Pero realmente no fue así, porque el día después leyó en el periódico que había empezado en Toscana había una persona, la primera persona contagiada con el cólera. Y entonces realmente lo que había cogido era el cólera y no tenía nada que ver el minestrone, ¿no? Entonces, bueno, nada, historias así de ese tipo que vale la pena leerlos. Y además de eso, si a alguno de ustedes le gusta o a alguno de ustedes le gusta la cocina italiana, pues es un libro con una base increíble y pueden experimentar, bueno, yo siendo nutricionista y a mí me gusta mucho la cocina, pues no podía lógicamente dejar este libro con esta portada deluxe, porque no, sinceramente. Y de esto también se me olvidaba decirles de que contiene muchísimos consejos para la salud. Así que bueno, sin más, les sugiero que se lo compren. Vamos a pasar al próximo libro. Bueno, el próximo libro es un chisme total y completo y yo no podía dejarlo. Esta es una de las editoriales que yo amo porque no lo encuentro en ninguna librería. Es la editorial Aragno, Aragno Editori.
¿Ellos qué hacen? Recuperan escritos importantes de arquitectos o de periodistas o de personas que, bueno, de alguna manera tienen relación con la literatura y vuelven a imprimir de manera un poco diferente, quizás con alguien que un nuevo comentador, etcétera, estos libros, y la verdad es que son impresionantes. A mí me encanta, además en la forma en la que están escritos es muy importante porque, bueno, me enriquece mi vocabulario en italiano. Pero les decía, esto es Firenze de Emilio Cecchi, y les decía que esto es un chisme total y completo porque aquí prácticamente Emilio Cecchi nos cuenta la historia de la mayor parte de los personajes ilustres de Firenze, de Florencia. Entonces aquí estamos hablando de Giotto, estamos hablando, bueno, a ver, tomé mis apuntes, así les cuento bien, porque todavía no lo he leído, por supuesto. A ver. Estamos hablando de Emilio Cecchi, que nació en 1884, falleció en 1966, siempre en Firenze. Escribió la historia de la crítica literaria y del periodismo cultural italiano de la primera mitad del Novecento, es decir, un súper mega personaje que vale la pena leerlo. Durante años colaboró con numerosos periódicos, además de ser enviado especial a México, Grecia y América Latina. Esta obra fue la primera en ser publicada después de su muerte. La Firenze di Cecchi está plasmada por hijos ilustres de esta ciudad. Estamos hablando de la Florencia del siglo XV. Esta persona habla de él y dice, habla del tiempo en el que esculpían y pintaban Donatello el Pollaiuolo. Es decir, que estamos hablando de aquella época. Y esta obra, digamos que es un homenaje sea a Firenze que ai fiorentini. Así que, bueno, no veo la hora de leerlos y saber, bueno, qué es lo que cuenta este libro. Yo digo que es un chisme porque, bueno, me encanta saber. Imagínense ustedes cuando, no sé, uno se ve una pintura di Giotto, por ejemplo. Si alguno de ustedes ha viajado a Europa, ha ido a Assisi, donde se encuentra la iglesia de San Francisco de Asís, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que hace algunos años esta iglesia por un terremoto, pues bueno, colapsó y hubieron algunas víctimas. Bueno, pues la verdad es que esa iglesia pues la reestructuraron y recuperaron lo que son las pinturas de Giotto, que están en todas las paredes de la iglesia y cuenta la vida de San Francisco de Asís. Y realmente, aparte que los colores son preciosos, no sé cómo explicarles la emoción que uno siente mirando, pero imagínense ustedes mirar una cosa así y conocer más de cerca el pintor. Esto es algo, es como, no sé, como Caravaggio. No sé si ustedes aman la pintura, pero, no sé, Caravaggio, por ejemplo, que tiene estos cuadros que son muy oscuros y la luz del cuadro, por ejemplo, la tiene solo en aquella parte del personaje, por ejemplo, que quiere destacar, ese tipo de cosas. Bueno, conocer la vida de Caravaggio te cambia la vida cuando miras un cuadro suyo y así por el estilo. Así que yo, bueno, no sé si este libro se encuentra en español, pero si encuentran un libro de este tipo que cuentan de los hijos ilustres de Firenze, y bueno, que a lo mejor es de otro autor y está publicado en español, déjenmelo en los comentarios y bueno, así por lo menos me puedo comprar otra cosa y saber otras cosas desde otros puntos de vista. Además de esto, déjenme enseñarles los otros que he comprado. Bueno, esto da risa, lo que les voy a decir, porque hay una editorial que yo amo profundamente porque tiene un formato de libros estrechos. No sé si ustedes la conocen y se llama Hiperbórea o Hiperbórea, no sé con el acento que ustedes lo dicen. Yo le digo Hiperbórea.
Es una editorial de autores nórdicos, es decir, Suecia, Noruega, Finlandia. Y bueno, pues yo el año pasado no me pude ni siquiera acercar al puesto de ellos porque había tanta gente que era imposible. Y había un libro que a mí me encantó y luego al final no lo compré. Pasó el año y todavía no lo tengo. Y es un libro que se llama Yo no me llamo Miriam, yo no me llamo Miriam. Y cuenta la historia de esta señora que a 80 años, en su cumpleaños, se reúne con su familia y le regalan una pulsera con su nombre, Miriam. Y ella ahí, en ese momento, pues le cuenta a la familia que ella no se llamaba Miriam, porque era una historia que tiene que ver con el Holocausto, con la Segunda Guerra Mundial. Ella era una niña rom, una niña, bueno, como nosotros decimos en español, gitana. Y en aquella época ustedes saben también que no solamente eran los judíos los que iban al campo de concentración, también iban los homosexuales, también iban los gitanos, también iban los comunistas, bueno, una serie de personas que... Y esta historia de esta chica que prácticamente ella, para sobrevivir, se puso como el traje de otra niña en el campo de concentración. Todavía no he leído el libro, le estoy diciendo más o menos el resumen de lo que yo había leído. Y entonces ella cuenta que se pone eso, pero llega un momento en el que ella se salva y, si no me equivoco, en Suecia pues la adopta una familia. Y, pero en aquel momento, como judía, sí, ya todo se había arreglado, pero todavía estaban persiguiendo a esta gente, a los rom. Y entonces ella no tuvo el valor de contar su historia. Y bueno, prácticamente, bueno, no sé lo que pasó después porque no he leído. Y esto es para decirles de que yo me había acercado a ese puesto el año pasado porque quería ese libro. Pues bueno, nada, este año me dio tiempo. Pude también ver un poco de libros, pero bueno, para mi sorpresa, pues no me llevé el libro que yo quería, del formato estrecho, porque el formato estrecho te da la posibilidad que cuando viajas, pues lo metes en la cartera y es mucho más cómodo. Pues nada, me compré uno con un formato bastante clásico, es un poco más pequeño respecto a los libros A5 normal, esto, más o menos así. Y me llamó muchísimo la atención, se llama Hacia Santiago y es de Cees Notteboom, no sé si se pronuncia así, y cuenta la historia de este señor que quería ir a Santiago de Compostela en España. Y bueno, y cuenta toda su experiencia en ese viaje, pero la cuenta de manera también histórica, porque a cada lugar que llega, pues bueno, creo que cuenta la historia de aquel lugar y debe ser bastante interesante. No lo pude dejar tampoco. Y bueno, por último, no menos importante, esto es una editorial que es de aquí de la Suiza italiana, que es Edizioni Casagrande, y hablan de un magistrado que yo conozco, por cierto, y que es Dick Marty, el magistrado y el autor, y se llama Verità Irriverenti, Verdades Irreverentes, reflexión de un magistrado bajo escorta. Y bueno, esto ustedes saben que yo estudié Derecho también, entonces me interesan muchísimo todas estas historias, sobre todo que tienen que ver con la mafia y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aproveché, lo hubiera podido comprar aquí, por supuesto, porque es una casa editorial de aquí de donde yo vivo, pero bueno, yo dije, mira, ya voy cargada, me voy a comprar también este libro y ya va para la lista de leer. Además, me lo compré porque es bastante, tiene muy pocas páginas. Vamos a ver cuántas páginas tiene. Tiene 132 páginas, es decir, que en un viaje que haga me lo puedo llevar en el avión, en el tren y bueno, me lo puedo leer tranquilamente. Y esto fue lo que yo me traje a casa. Como pueden ver, digamos que para hacer una que no quería comprar un libro, pues bueno, me traicioné a mí misma, pero estoy más que satisfecha. Otra cosa que quería decirles
era que yo fui con mi esposo y a él le gusta mucho leer también. Y bueno, pues él también se quiso comprar algunos libros que ya había leído, por ejemplo, como El idiota de Dostoyevsky. Probablemente si a ustedes les gusta la literatura rusa, pues lo habrán leído. Yo se los aconsejo. Él ya lo había leído, pero hacía muchísimo tiempo y le gustó esta edición más, vaya, como bastante elegante, como pueden ver. Y de Dostoyevsky se compró también Noches Blancas y como pueden ver había un 50% de descuento y aprovechó para comprar esta edición que le gustó muchísimo. Y bueno, luego se compró de Platón Apología di Sócrates, también con el 50%. Y creo que se compró también otro, si no me equivoco, este que está aquí atrás, de Goethe, Afinidades electivas, no sé si ustedes lo conocen. Y bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Yo no sé si el año que viene voy a ir otra vez al Salón del Libro, sinceramente. Creo que a lo mejor voy a hacer un descanso. Me gustaría muchísimo participar a la Feria del Libro de Madrid. Es verdad que, bueno, en esa época yo normalmente trabajo, bueno, estoy bastante ocupada por aquí, pero no sé, a lo mejor me organizo y voy porque me gustaría muchísimo encontrar los autores españoles. Por cierto, hace poco, cuando estuve en Semana Santa, estuve en España, me compré un libro de Pablo Rivero, La matriarca, que no sé si ya ustedes han leído, y la verdad que está súper interesante y me hubiera gustado muchísimo encontrar a Pablo Rivero. Creo que mi hermana lo encontró en Málaga, en la Feria del Libro de Málaga, pero también estaba en Madrid. Me gustaría ir a la de Madrid porque supongo yo que sea un poco más grande como Feria del Libro. Además me gusta también cómo lo organizan y bueno, nada, si voy ya se los contaré. Si ustedes han ido, cuéntenme su experiencia y hasta aquí el video de hoy. Manténganse sintonizados porque va a llegar otro video de una reseña de un libro que leí, de un libro de un autor cubano y que yo estoy segura que muchos de ustedes no han leído y que les va a encantar. Así que nada, les mando un beso de todo corazón y si no se han suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjenme su comentario, activen la campanita y no dejen de mirar la parte de las publicaciones de los posts de la comunidad, community, ya que a veces publico alguna foto o algo así, algún mensaje diciéndoles que voy a sacar pronto video y bueno, nada, manténganse informados en este canal, les saludo y los espero en el próximo video. ¡Chao!